buscar tu rostro, de despertar para tener una relación personal contigo, de ser una casa para ti, Señor. Padre, que esta tu palabra edifique nuestras vidas. Señor, traiga la esperanza para continuar, Señor. Y que en el nombre de Cristo sea disipada toda duda de nuestras vidas y todo aquello que atenta contra tu voluntad de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gracias. Amados, el domingo pasado yo te hablé del hijo que alegra al padre. Vimos la vida de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Amados, tomando esta referencia en cuanto a un agrado a Dios, a honrar a Dios, vamos a estudiar 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estudiar del versículo 1 en adelante. Porque hoy yo quiero hablarte del hijo que da fruto. El hijo que alegra al padre es el hijo que valora su herencia. Amados, cuando tú valoras tu herencia espiritual y lo que recibes en Cristo, tu vida va a dar fruto. Tu vida va a ser de bendición para los tuyos. Tu vida va a ser transformada. El fruto al que Cristo se refiere ahí en San Juan capítulo 15 verso 16, cuando dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Amados, este fruto que Dios quiere en nuestras vidas es esa transformación en nuestro hombre interior, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento. Este fruto es ese cambio del corazón que se manifiesta en nuestras decisiones diarias y en nuestro comportamiento diario. Ahora, este fruto tiene el propósito de parte de Dios que permanezca. Amado, en Cristo Jesús tú puedes experimentar cambio que perdura, un fruto permanente, dice el Señor. Pero para eso tú debes entender que es pegado a Cristo que se da este fruto. Tú y yo debemos de comprender que el fruto que Dios quiere que demos es algo medible, visible ante los ojos de Dios, amados, que ve el corazón. Ahora, la carta de 2 de Pedro es una carta donde el apóstol Pedro le recuerda a los primeros lectores que Dios ha sido maravillosamente bueno y nos ha llamado a todo creyente por igual a experimentar los beneficios de tener una relación con Dios. Muchas veces pensamos, es que pues yo no puedo ser buen cristiano como fulano o sutano, yo no puedo ser tan entregado, no puedo recibir tanto de Dios porque pues nomás ellos. No, eso no es cierto. Todo aquel que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador puede experimentar lo bueno de Dios y lo maravilloso de conocer a Dios. Vamos a leer esta carta. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjate lo que está diciendo: creces en la gracia, en el favor de Dios, eso quiere decir, y en la paz de Dios cuando vienes al conocimiento de Dios. Entonces, amado, el conocimiento que estamos adquiriendo por gracia al estudiar la Biblia se va a manifestar en abundancia de paz en tu vida, en abundancia de favor de Dios en tu vida. Vas a tener el respaldo de Dios en tu vida, vas a crecer en la gracia. No es en vano adquirir conocimiento de la palabra. Por eso es nuestro deseo que en esta iglesia aprendamos a estudiar las Sagradas Escrituras, a amarlas, a atesorarlas.
Porque cuando tú adquieres conocimiento de nuestro Señor Jesús, tú y yo crecemos en la gracia y en la paz que Él nos da. ¿Alguien dice amén a eso? Denle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Dice el verso 3 de 2 de Pedro capítulo 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amado, Dios te ha dado todo lo que necesitas para tener una vida plena que agrade a Dios. Hay una herencia espiritual. Lo hemos aprendido. Lo estamos degustando. Es diferente no tener a Dios en la vida, amados. Tener a Dios, obviamente hay broncas, hay problemas familiares, hay problemas económicos, hay luchas con la salud, pero no se compara no tener a Dios en tu vida. Porque tener a Dios en nuestra vida, amados, tenemos el respaldo de nuestro Padre, tenemos esa gracia que nos levanta en nuestro peor momento. Tenemos ese consejo sabio cuando no sabemos qué hacer. Su palabra direcciona y nos lleva por el camino correcto y verdadero. Antes en Cristo, ¿qué apoyo tenías? ¿El del compadre? ¿El de la comadre? No, pues divórciate, vato. No te entiende. No, pues págale con la misma moneda. No. Hoy en Cristo Jesús hay palabra, hay dirección, amados. Amado, por su divino poder, cuando le conocemos, tenemos maravillosas promesas. Conoce a Dios más y más, amados. No importa cómo esté tu vida, o si sientes que no estás avanzando en tu fe, sigue construyendo una relación con Cristo. Proponte en tu corazón que tu vida sea una búsqueda de Dios. Él cambiará tu vida, Él te va a transformar, Él te va a sanar, pero no desistas de esta búsqueda. Es que, pastor, me caigo una vez más, me he caído, cometo el mismo error. Amado, el amor inagotable de Cristo te abraza y te levanta, y va a llegar el día donde esa lucha que te tiraba ya no te va a tirar, porque Él hizo la obra en ti. Pero necesitamos entender la perseverancia que Dios demanda para que el fruto pueda ser evidente. Por su gloria y excelencia, Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas nos ha dado Dios, amados, en su palabra? ¿Qué promesas? Nos ha dado promesas de perdón de pecados, de restauración familiar, amados. Amados, promesas de sanidad de enfermedades en el nombre de Jesús. Promesas de libertad de opresión demoníaca. No es cierto que un cristiano es llamado a vivir en opresión. No, el diablo fue vencido, amados. Tenemos promesas de ser más que vencedores en Cristo. Promesas de redención, amados. Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestro rescate. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿para qué son estas promesas de Dios, iglesia? Aquí lo dice segunda de Pedro: para participar de la naturaleza divina, para escapar de la corrupción del mundo causada por los perversos deseos. Las promesas de Dios, amados, no te dejan igual a como tú llegaste a Cristo. Oh, su amor, su gracia, su compañía, una relación con Él siempre te va a transformar. Lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, amados, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, las promesas de Dios son para participar de esta
vida plena que da fruto a su tiempo. Y no solamente da fruto, sino permanece, amados. Dios quiere que seamos una iglesia que demos fruto y que permanezca. Cada vez que cumplimos un año como iglesia, yo le pido al Señor que podamos hacer ministerio todo el tiempo que Él quiera. Y aun si llega el momento donde Cristo venga y nos toca a esta generación verlo, su segunda venida, nos podamos ir todos, o si yo me tengo que ir con el Señor primero, amados, la iglesia persevere, la iglesia siga haciendo ministerio. ¿Por qué, amado? Porque el fruto debe de permanecer. No somos llamados a decir, sí, un tiempo en mi vida fui cristiano y me fue más o menos bien. No. Un tiempo en mi vida me congregué y sí, Dios se movió, pero ahora no, estoy mal. No, amados, el fruto debe de permanecer. Verso 5 de 2 de Pedro dice: nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escucha, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, porque tenemos estas promesas de Dios, tenemos incentivos, iglesia, para vivir en santidad, agradando a Dios. Es decir, porque Dios es tan bueno conmigo, me perdona mis pecados, me provee para mis necesidades, sana cuando necesito su poder sanador, me libera de la opresión, porque tengo promesas de vida eterna y de restauración. Yo tengo incentivos para vivir agradándole, llevando fruto, y fruto en abundancia que permanece. Ahora, la palabra añadida, amados, me impresiona en este pasaje, porque la palabra añadir viene del griego. Es un verbo griego que se llama epishórego, el verbo epishórego. Y te voy a explicar un poco. Tiene una historia muy pintoresca y fascinante, porque en el drama griego en la antigüedad, el verbo que está usando el apóstol Pedro es epishórego y se refiere a esto que sucedía en Grecia en la antigüedad. Las piezas teatrales se ponían en escena por el esfuerzo combinado, amados, de un poeta. Él era quien escribía la obra de teatro, hacía el guión. El Estado proveía el teatro. Y escucha con atención, se buscaba algún individuo llamado Shóregos, así se le conocía, quien tendría el esfuerzo humano requerido y a veces costoso para interpretar la obra. Epishórego, amado, nos habla de la persona que tenía una responsabilidad de echar a andar esa obra. Ahora, Dios escribió, amados, con la sangre de Cristo, la obra cautivadora de redención para tu vida. Él es el poeta. Él escribió la promesa, lo cumplió en la cruz. El teatro es el mundo. Amados, el creyente en Cristo es llamado a tener esfuerzos diligentes para hacer que el texto original cobre vida y sea puesta en escena en este mundo que es testigo de nuestra salvación. Este verso, amados, no describe las responsabilidades que tenemos como cristianos como para ganarnos el favor de Dios. Este verso no está aludiendo a que la gracia tiene que ganarse con tu esfuerzo.
Este verso, amado, describe las responsabilidades, diga conmigo, responsabilidades que resultan de poseer los recursos divinos que se describen aquí, amados. No es, Señor, te pago para que tú me bendigas. No, es porque me bendeciste, Señor. Porque derramaste tu bendición sobre mí, porque me diste gracia y favor. Ahora yo respondo con responsabilidad. Y luego dice ahí el verso 5 al 7: vosotros también, poniendo toda diligencia, esfuerzo, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Añadir habla de esfuerzo. La gracia de Cristo, amados, te abraza y es completa su salvación. No la tienes que ganar, no la compraste, la compró Cristo por ti y por mí. Pero escucha con atención lo que el apóstol Pedro está transmitiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Es la responsabilidad de hijos de Dios que tenemos para que el fruto sea evidente. Añadir. ¿Por qué, iglesia? Porque siempre hay un elemento de riesgo en la fe. Si no crecemos ensanchando nuestros límites, entonces vamos retrocediendo como creyentes, encogiéndonos, porque la fe tiene que ser ejercitada para que crezca. La iglesia de Cristo necesita expandir y fortalecer su fe, amados, porque la fe que no cuesta nada y no arriesga nada, no vale nada. La fe marca el comienzo de la vida cristiana y la fe se mantiene activa en la vida cristiana. No es una fe muerta, no es una fe débil, atenida, no es una fe descuidada, es una fe que se desarrolla. Ahora dice que a la fe le añadamos virtud. Es decir, a tu fe, iglesia, tenemos la responsabilidad de añadirle virtud. Es mi responsabilidad, no es la de mi prójimo, es mi responsabilidad. No, incluso Dios te va a ayudar, pero tu decisión es tu decisión. Añádale fe a tu fe virtud. Y esto se refiere, amados, al carácter de Jesús. Esta es la virtud, esto es excelencia moral. Y nosotros no podemos producir excelencia moral por nosotros mismos, iglesia. Pero tenemos la opción de elegir, escucha bien, obedecer a las motivaciones virtuosas del Espíritu Santo dentro de nosotros. No lo puedo producir yo, pero Cristo vive en mí. Y en donde sí puedo ser diligente es en escuchar lo que el Espíritu Santo me está diciendo, que debo ser transformado en mi carácter. Yo puedo ser diligente y añadirle a mi fe virtud, excelencia moral. El cristianismo no es hacerme más moral, pero cuando estoy en Cristo, amados, el fruto es un cambio en mi moral. Es una transformación interna. Yo puedo ser diligente a la voz del Espíritu Santo que convence y redarguye de pecado. Yo puedo añadirle a mi fe virtud porque Él está convenciendo de pecado. Él está redarguyendo mi vida, que hay algo en mí que no está bien. Tú puedes ser diligente en escuchar al Espíritu Santo esta mañana y todos los días de este año. Diligencia en escucharle. Ahora dice, a la virtud vamos a añadirle conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la sabiduría práctica. Y se obtiene por medio de dedicarnos a aprender la verdad de Dios en las Escrituras y al poner en práctica dicha verdad. El fruto, amados, que Dios quiere traer a tu vida
tiene que ver mucho con cuánto tú conoces a Dios en las Escrituras. Porque cuando no conocemos cómo Él se mueve, lo que a Él le agrada, lo que Él busca, tú y yo tendemos a hacernos una imagen irreal, ficticia de Dios. La ignorancia de las Escrituras da pie a tanta desviación de la fe verdadera. Y luego al conocimiento añadirle dominio propio. Y dominio propio, amado, significa gobernar las emociones propias. Escucha, ¿te estás fijando a dónde nos está llevando esta carta? No somos llamados a un cristianismo y a una gracia barata, amados. Soy cristiano, voy a confiar y Dios hará. Confía y Dios hará. Y como que ese verso lo malinterpretamos. Sí, que Dios haga su obra. Sí, Dios lo va a hacer, amados, pero tu responsabilidad es ser diligente en rendir tu corazón. La búsqueda de Dios no quiere decir que Dios se haya escondido de nosotros. Es que le necesitamos día con día. Y día con día Él tiene un tesoro para ti y para mí de sabiduría, de gracia y de favor, para recibir bendición todos los días de este año y siempre en nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor, porque buscar a Dios abrirá las puertas que no se pueden abrir por nosotros mismos. Dominio propio, amados, es gobernar las emociones propias en vez de que ellas nos controlen a nosotros. Ahora, la carta de segunda de Pedro, tú puedes estudiarla en casa, en capítulo 2, por ejemplo. El apóstol Pedro está exhortando a que nos guardemos de los falsos maestros del evangelio. Las opiniones de estos falsos maestros en el tiempo de Pedro eran estas. Ellos creían que el conocimiento de la palabra de Dios liberaba a las personas de la necesidad de controlar sus pasiones. Ya soy cristiano, ya Cristo me redimió, soy bautizado en Cristo, no pasa nada. Y los maestros falsos de este tiempo decían: si tienes el conocimiento bíblico, ya eres salvo, vive como quieras, Dios entiende tu humanidad. Y había un tipo de libertinaje y luego Pedro tenía esta responsabilidad. No es así, el Espíritu Santo nos da el carácter de Cristo. No es así. No es así. El falso maestro estaba diciendo: está bien, si no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas, Dios te ama al cabo. El falso maestro estaba diciendo: ok, no sientes hacer el bien, no te preocupes, yo tampoco. Chócala. El falso maestro estaba llevando a la gente una enseñanza tan barata y tan mal formada de la gracia, amados, porque la gracia que se derramó en la cruz no es barata, costó la sangre de Cristo, amados. No es algo que yo pueda pisotear a mi antojo. No es algo que yo pueda tomar y tirar cuando yo quiera. No, es la sangre del Mesías Santo por ti y por mí. Y el dominio propio tiene que ser ejercitado. Y te voy a decir algo: si Dios no te contestó las oraciones que hiciste durante este ayuno y esta oración, no te preocupes. Yo te lo aseguro que hubo una bendición en ti, porque creciste en dominio propio. Cuando uno ayuna, uno ejercita el dominio propio. Yo necesito dominio propio. Yo no sé tú, pero necesito el dominio propio. Porque mi carne es débil. Porque muchas veces no quiero hacer el bien, pero no estoy excusándome y no estoy excusándote de la realidad que tenemos como responsabilidad. El hijo que valora su herencia es alguien que la cuida, y el hijo que da fruto
entiende su responsabilidad. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Ya soy cristiano. Cuento con la bendición de Dios. Está a mi lado. Sí, pero tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Amados, Dios es un buen padre. Dios es un buen padre. Entonces, si ustedes y yo somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas dádivas? Y yo sé que tu casa, tú tienes privilegios para tus hijos, pero también tienes responsabilidades. Y cuando un hijo no cumple las responsabilidades, ¿qué pasa? Está descuidando el privilegio. Mi hijo Andrés me dice: papá, ¿me podrías dar dinero para el cine? Ok, hijo, claro que sí. ¿Con quién vas? ¿Qué película? Pero tienes responsabilidades. Quiero que aprendas a ganarte ese dinero. Pero papá, hace frío para poner los dogos. Espérate, ahí hay un patio con caquitas de tus perros. Ahí hay un porche donde llegan los vientos y se llena todo de hojas. Órale, mijo. Somos padres imperfectos, buscamos privilegios y responsabilidades. ¿Tú crees que Dios busca de nosotros una fe ociosa y responsable? Oh, que Dios bendiga y amén, aleluya. No, amados, el pueblo de Dios es llamado a la diligencia. A la diligencia. Y entre más tú te pegues al carácter de Dios, buscando ese dominio propio, más dominio propio tendrás. E incluso la manera de criar a tus hijos será diferente. Si tú crías hijos débiles, tendrás tiempos difíciles. Y la debilidad es falta de responsabilidad. Una persona que tiene dominio propio no va a sucumbir fácilmente ante el desánimo o ante la tentación de abandonar la fe. Vuelvo a repetir, una persona que tiene dominio propio no sucumbirá fácilmente. Dominio propio. Mis emociones no ganan. Yo te quiero decir algo, iglesia, y necesitamos entenderlo y apropiarnos de esta palabra. Esta semana que estuvimos orando, Dios nos guió a Santiago capítulo 4, verso 7. Y la palabra de Dios dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir, amado? Enlista el orden. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Iglesia, ¿por qué le tienes miedo al diablo? ¿Por qué le tienes miedo a sus maquinaciones, a sus dardos de fuego? Amados, dice la palabra de Dios: no tengan miedo de aquellos que pueden matar su cuerpo. Tengan temor de aquel que puede tomar su alma y echarla al infierno. Ese es Dios. Yo le tengo más miedo a mi corazón, amados, que al diablo. Y debemos de tener esta conciencia de que el dominio propio es indispensable, porque mi corazón es bien traicionero más que el diablo. El diablo está vencido, amados. En la cruz lo venció Cristo. El fundamento de la guerra espiritual no es andar reprendiendo demonios en cada esquina. El fundamento de la guerra espiritual es alinearme a Dios, es someterme a Dios. Es decirle a mi corazón: es que aunque sientas, no puedo guiarme por lo que sientas, corazón. Es que Dios es digno. Es que no puedo guiarme por esta situación o esta circunstancia. Dios tiene que guiar mi vida. Y si mi circunstancia dice derrota, el Señor dice victoria, amados. Y si mi circunstancia dice temor, el Señor dice victoria, amados. Amén, aleluya. Él es bueno. Amados,
Al dominio propio vamos a añadirle paciencia. Wow, paciencia. Oiga, yo le voy a decir algo. ¿Cómo es grosera la gente? Pita por lo que sea, ¿verdad? Yo soy de los que pita, pastor. Amados, la paciencia. Pero ¿qué paciencia se refiere Cristo? Se refiere el Nuevo Testamento. Amados, el hecho de ver que todas las circunstancias vienen de la mano de un Padre cariñoso, que es Dios, que está en control de todas las cosas, es el secreto de la perseverancia y de la paciencia. La paciencia que Dios quiere es una perseverancia, amados. Vuelvo a repetir, la paciencia que somos llamados a tener no es un conformismo de a ver que Dios quiere, me aguanto en mi dolor, no. Incluso la perseverancia en el Nuevo Testamento significa aguante alegre, aguante con la mejor actitud. Es decir, estoy pasando un momento difícil, pero el Señor es mi fortaleza, tendré la mejor actitud en lo que Él abre camino y responde. Pero no es buena actitud sucumbir a la fe porque Dios no responda. No es buena actitud. El Señor está formando dominio propio, paciencia en mi vida. Y los que tenemos hijos estamos formando a nuestros hijos en paciencia. Quiero esto y quiero el otro. Papá, y me prestas esto. Y papá, haces lo otro. Hey, no todo es ahorita, hijo. Porque ellos tienen que aprender paciencia. Si tú no formas a tus hijos en paciencia, van a ser hijos que te van a causar malos tiempos en el futuro. Malos tiempos en el futuro. No es tiempo, hijo. No es tiempo, hija, de esto. Sé paciente. Pero ya quiero manejar. Espérate, tienes 9 años. No quiero quemar a Andresito. Espérate, pero una emergencia, papá, así como cuando tú sales de viaje a predicar y mamá se sienta mal, yo así, mira, vámonos, hermana, así mamá. No, espérate, hay Uber. Ahí está la vuelta, Verito, cualquier emergencia. Tranquilo, hijo. No, papá, pero mira, ya la sé prender. Chupá. Nomás estoy adelante del cofre y me hace garras, amados. La del medio quiere un caballo por la película de Spirit. Un caballo, hija. Sí, papá, un caballo. Me agarró el celular y empezó a buscar en Mercado Libre el precio de los caballos. Dios de mi vida. Un caballo, hija. No, hija. No. Eso no es posible. Entonces la paciencia es desafiada todos los días de mi vida. La paciencia. ¿Por qué? Porque siembro y pienso que voy a cosechar al día siguiente, pero no es así, iglesia. Cuando tú siembras, pasa tiempo en lo que germina la semilla. Y en cuanto a tu fe, tú siembras devoción a Dios, tú siembras lealtad a Dios, y tú tienes que esperar que germine esa palabra en tu corazón. ¿Por qué le cuentas el tiempo a Dios? Si Él es soberano, Él es rey, Él es Dios. ¿Por qué estamos con una manecilla ahí viendo, ay Dios, ay Dios, ay Dios, viviendo en ansiedad y en afán? Cuando tú y yo podemos descansar en el Señor y echar nuestra ansiedad a Él, como dice su palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, amados, si tú estás padeciendo alguna preocupación o algún afán en tu vida, tal vez sea porque no estás abrazando el trato de Dios con la paciencia. Pero ya he esperado tantos años y mi familia no cambia, pastor. Pero sí, pero la paciencia que Dios quiere es aguantar con la mejor actitud y no has tenido buena actitud.
Estás en queja, estás en desánimo, estás deshonrando a Dios. No le alabas porque no te da. No le alabas porque no hace. No le sirves con eficacia porque no ha hecho lo que tú quieres. No es aguante alegre. No es paciencia bíblica. Yo te voy a decir algo, yo he tenido muy mala actitud en las filas del banco, lo reconozco. Mi pecado. Y es más, hasta he murmurado con el de atrás. Oye, son 2 cajas y tienen 5, hombre. ¿Qué? Tú también lo has hecho. Te haces así, acóplelo luego. Está uno acá también quejándose. Sí, no, yo vine ayer y estaba igual. Y hasta volteas a ver así medio bulezón al supervisor. ¿Para qué se hacen? Y en lo espiritual, amados, muchas veces estamos así, con una muy mala actitud delante de Dios. A la paciencia, dice la palabra, agréguenle piedad. Piedad. Obviamente he tenido mala actitud en la fila del banco, pero estoy cambiando, amén. Me atienden y buenos días, señorita, Dios la bendiga. Así, Dios la bendiga, A la paciencia agréguele piedad. El hecho de saber que nuestra vida completa está en las manos de Dios, iglesia, debería ejercer influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nosotros debemos vivir para Dios y no para nosotros mismos. Piedad significa sujeción a Dios. Entonces el diablo va a huir donde haya sujeción a Dios. Tú y yo vamos a tener victoria este año si hay sujeción a Dios. Y la sumisión a Dios o sujeción tiene que ver con algo. Con mi disposición de hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. Dios tiene sus matemáticas, el mundo tiene sus matemáticas. El mundo te dice, ¿quieres tener? Retén. ¿Quieres tener? Roba. Pero Dios dice que va a ser más grande el mundo del generoso. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas y son muy diferentes a las nuestras. El mundo dice, paga con la misma moneda. Dios dice, perdona a tus ofensores, bendice a quien te maldice. Entonces, o mi manera o la manera de Dios. Y esa es la disyuntiva de todos los cristianos de lunes a domingo. A mi manera o a la manera de Dios. Entonces, mi manera, amados, es muy fácil. Porque yo me palomo y yo mismo me autojustifico. No, pues es que es que se están saliendo conmigo. Entonces, no, son muchos años a mi manera. En una ocasión, una persona me dijo, ya estoy cansado de hacerlo a su manera, pastor. Estoy cansado de buscar a Dios a su manera, así como me dice, no ha pasado nada. Bueno, le dije, en primer lugar, no es a mi manera, esa es la manera de la palabra. Yo te estoy diciendo el consejo de la palabra. ¿Sí? Han pasado muchos años. ¿Cuántos años estás haciendo las cosas a la manera de Dios? Realmente, le digo, porque tienes 3 años en la iglesia. ¿Cuántos años? No, pues realmente. Porque no pienses que estás haciendo las cosas a la manera de Dios solo por congregarte, iglesia. Eso es parte de la manera de Dios, en cómo se busca a Dios, pero no es todo. Entonces, si desciframos las cosas diciendo, es que te estoy buscando, Señor, pero no actúas. Bueno, ¿realmente estamos buscando a Dios a la manera de Dios? ¿O pensamos que lo que hacemos ya es merecedor de su bendición? En primer lugar, iglesia, tú y yo no podemos iniciar 1 año, 2 años, 3 años nuestro caminar con Cristo pensando así: voy a hacer esto y lo otro para que Dios me bendiga. No. Epishórego, iglesia. Hubo un poeta que escribió la obra de teatro. Hubo un poeta
que con su sangre, no con tinta, escribió la obra de teatro. Y esa obra, amados, es tu vida plena y bendecida. Y Él escribió ahí: mi hija, mi hijo conocerán de mi amor, se convertirá a mí, yo lo bendeciré, lo visitaré, estaré con Él y Él conmigo. Y esa obra se escribió. Lo que Él te está pidiendo es la respuesta a esa herencia, es la respuesta a este privilegio de ser hijo de Dios. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la piedad afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Se relaciona tan estrechamente con la piedad que en 1 de Juan 4:20, fíjate lo que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces mucha gente dice: es que yo tengo piedad, yo estoy sujeto a Dios, yo amo a Dios, Dios es todo para mí, amén, aleluya, pero aborrece a su hermano. Es mentiroso, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, amados, por años podemos pretender tener una devoción que es agradable delante de Dios, pero realmente si nuestra devoción a Cristo no nos está llevando a amar al prójimo verdaderamente, amados, no conocemos a Dios. Porque se va a manifestar en el amor a nuestro prójimo. Si tú quieres medir tu vida espiritual y la necesidad que tienes de arrepentimiento, de buscar a Dios, tú mide tu trato con las personas que convives más. Y ahí te vas a dar cuenta: estoy mal. No fui paciente con mi esposa, no fui paciente con mi esposo, no fui paciente con mis hijos, no demostré un amor de Dios a mi familia, a la iglesia que la veo casi a diario, a mis compañeros de trabajo. Ándele. Dice: al afecto fraternal añadirle amor. Ahora, afecto fraternal involucra algo más: servirse unos a otros y orar unos por otros. Quiero decirte algo, iglesia: si queremos prosperar como iglesia, tenemos que dejar de comernos los unos a los otros. Tú no puedes salir los domingos o las reuniones de iglesia que tenemos y devorar al hermano así como devoras tus tacos. Yo ahorita me voy a echar unos tacos, pero yo no puedo devorar a mi prójimo así como devoro el montado que te vas a comer ahorita. Amados, no puedes salir de las reuniones y agarrar corte. ¿Ya viste al hermano? ¿Ya viste al pastor? ¿Ya viste qué hizo fulano? ¿Y ya viste? No, el pastor estaba hablando con Quique, seguro lo estaba regañando. Hombre, Quique y yo estamos hablando del curricán nuevo que se compró. Se encerró el pastor en la oficina con Isaí. Isaí salió llorando. ¿Y qué tiene? Tenía ganas de llorar conmigo y lo abracé, no lo regañé. Me ama. Pero no podemos, amados, pretender que la bendición de Dios esté con nosotros si no hay afecto fraternal. En lugar de comernos los unos por los otros, oremos los unos por los otros. Oremos. Vamos a orar por el hermano, vamos a orar por la hermana. Oye, quiero decirte, ¿qué onda? ¿Cómo está tu semana? ¿Qué necesidad tienes para que oremos? Eso, amado, nos va a hacer una iglesia que dé fruto, y fruto en esta ciudad, y fruto en abundancia. Se conocerá de Iglesia Renueva que nos amamos los unos a los otros, que somos discípulos de Cristo porque nos amamos entre nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.
Amor, por último, amor. Aquí se refiere, amados, al tipo de amor que tiene Dios. Y esto es muy importante lo que te voy a decir, porque muchos tenemos el complejo del asadón. Que me den para mi lado. ¿Saben qué es un asadón, verdad? Sí, ¿verdad? Shh. Levanten los hombres así las manos para ver sus callos de trabajo. No. Ah, hombre, a ver, los espero mañana con pico y pala, por favor. Mira lo que dice. Este amor no se origina en la persona amada, sino en el que ama, iglesia. En el que ama. Y Dios ama porque Él es amor, y nosotros tenemos que amar porque somos de Dios, iglesia. Y tal amor llega más allá de la comunidad cristiana. Va a todo el mundo. Y busca el bien mayor para los demás, incluso a costa de nosotros mismos. Amados, no hay cosa más grande que el amor. Pero el punto es que el corazón del ser humano se cansa de amar. Yo me he cansado de amar. Pero mi fuente de fuerza para perdonar y bendecir y servir a alguien que no me agradece, o bendecir a alguien que me maldice, es Cristo, no es mi propia bondad. Entre más mi vida esté pegada a Cristo, entre más yo conozca sus promesas de gracia y de bondad que no merezco, entre más yo esté empapado de lo bueno que es Dios, yo podré amar sin que me tengan que amar a mí, porque ya Dios me amó primero a mí. Y esto es algo sorprendente, amados, porque cuando dejamos de esperar de la gente, vamos a percibir lo que recibimos de Dios. Y vas a dar, aunque no lo merezca la gente. Dios ama porque Él es amor. ¿Por qué aman los cristianos? Porque Dios es amor. No porque son las personas más amorosas del mundo. No porque son las más buenas de todo el mundo. Es porque Dios es amor. Verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Epishórego. Incluso este hombre, amados, que tenía que representar la obra que ya estaba escrita, era un hombre que tenía que esforzarse en que la obra se diera a la luz, y muchas veces pondría de sus recursos. Y cuando Pedro está usando este verbo, incluso causó revolución, porque ante el evangelio de gracia, que muchos malinterpretaban de una gracia barata, de tal modo de que ya Dios te perdonó, vas directo al cielo sin importar tu comportamiento, sin importar que te guíes por tus pasiones, aunque sean vergonzosas. Ay, gracia, gracia. La iglesia en Latinoamérica, amados, los últimos años ha sufrido un decaimiento en la moral. ¿Sabes por qué? Por la hipergracia, que no es bíblica. No es una gracia barata, no es licencia para pecar, no es algo así como que sí, a la ligera, al cabo ya Dios lo hizo todo. No, estoy hablando de los frutos de ser salvo, estoy hablando de mi responsabilidad de haber recibido el mensaje del evangelio. No puedo quedarme así como vine a Cristo. El que roba no hurte más, dice la palabra. El que maldecía ya no maldiga. Ya no. Hay gracia para ti. Si tú maltratabas antes, ya no maltrates. Si antes buscabas controlar la situación y que se hicieran las cosas a tu manera, hoy voy a buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Y es una responsabilidad la que crea el mensaje de la cruz en el corazón del hombre. No es una irresponsabilidad. No es una irresponsabilidad. Dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, iglesia. Ni sin fruto.
El fruto viene cuando todas estas cosas están por la diligencia personal. La presencia de estas cualidades denotan a un cristiano saludable y aseguran la productividad en nuestra vida. Y de esta manera, amados, si una persona se interesa en saber cómo puede ser fructífera este año, aquí tenemos el proceso expuesto, paso a paso. Segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, la falta de estas virtudes o responsabilidades en nuestra vida traen una vida ociosa espiritualmente hablando, sin fruto, una ceguera espiritual y un olvido de dónde Dios te sacó. Apaga el espíritu. De repente se te comienza a olvidar lo que Cristo hizo por ti. Y una persona de vista muy corta, amados, es ciega espiritualmente y es alguien que solo busca los valores materiales y terrenales y no ve las realidades espirituales y eternas. Están cortos de su visión. Y al preocuparse solo de las cosas de esta vida, dichas personas se vuelven ciegas para las cosas de Dios. Quiero decirte algo, iglesia: lo que tú y yo necesitamos para este año es ver a Dios. Y Dios siempre está. Nosotros muchas veces tenemos ceguera, pero Dios siempre ha estado presente. Amados, cuando caes en los antiguos pecados en los que tanto tiempo estuviste atado, tal vez es porque has permitido que tu fe no tenga diligencia. Segunda de Pedro 1:10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si yo hago estas cosas, si a mi fe yo le añado virtud, excelencia moral, conocimiento, piedad, dominio propio, amor fraternal, si yo le añado, yo no voy a caer jamás. No estoy hablando de perfección. La carta no está hablando de una perfección, una vida sin errores dentro del cristianismo. Está hablando de que cuando te resbales no te vas a quedar caído, destruido. Te vas a agarrar de la gracia de Cristo y vas a levantarte y vas a volar en las alturas a las que el Señor te está llamando. Estar firmes en nuestro llamado. Eso significa la vocación. Firmes en vuestra vocación y elección. ¿A qué elección se refiere? A la elección de Cristo por ti. Él te eligió, iglesia. Tú no lo elegiste primero. Él te eligió. Estar firmes en tu llamado y asegurarnos de ser de los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y el verso 11, con esto termino, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, Pedro distingue entre una entrada pobre y escasa al reino eterno y una entrada abundantemente rica. Entonces quiere decir que para muchos su vida espiritual va a repercutir que en la eternidad no reciban el galardón que otros por su diligencia en su vida espiritual reciben. Una entrada pobre al reino de Dios o una entrada rica. Y yo quiero decirte esto, iglesia:
Si Cristo Jesús está en nuestras vidas y Él por su gracia nos dio abundantes bendiciones, promesas maravillosas, es lo suficiente para que nosotros pueda estar esta diligencia, este incentivo. El que sueña con lo eterno tendrá bendiciones eternas. El que vive para el momento, para su carne, dice la palabra, recibirá corrupción. El que solo quiere un año nuevo con nuevas oportunidades para mejorar en esta tierra, las puede alcanzar aún sin Dios. Pero el que quiere tener una vista más larga, una visión celestial, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, iglesia. Y este es el clamor de este tiempo, que podamos ser una casa para Dios, una casa para